Ya se está viendo. Vale. ¿Ya se ve en modo presentación? Sí. Vale. Pues nada, pues voy a dar comienzo de esta charla. Antes que nada agradeceros la invitación para formar parte de estas charlas, para vuestro máster y bueno, me encantó antes escuchar estas conversaciones y esta falta de vida universitaria de la que yo pude disfrutar tanto en la Facultad de Geografía e Historia. Así que desde ya os digo que en cuanto se pueda retomar y podamos volver a la antigua normalidad, quiero que todos vayáis en masa a las clases y que podáis disfrutar de esa cafetería y esos recovecos de la facultad. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar hoy sobre los cultos mistéricos, que también se llaman cultos orientales en algunas publicaciones, y que tienen una serie de puntos en común, por lo que a veces se los estudia como un fenómeno religioso paralelo a la religión oficial romana, por ejemplo, o que también se la pone como una dicotomía, como parte de la dicotomía entre el culto público y el culto privado. Y en otros casos también se la asocia a las prácticas mágicas. En cualquier caso, los cultos orientales o los cultos mistéricos o el misterio como tal, la palabra misterio viene de la raíz mi o mu indoeuropea, que significa cerrar los labios, o es el sonido que se produce cuando uno cierra los labios y hace por eso todavía se mantiene en palabras como musitar o mudo. Y básicamente alude a algo que no se dice, algo que no está expreso. Entonces, de estas características generales que cumplen todos los cultos mistéricos es que se basan en torno a un dios exótico o un dios ajeno al panteón grecorromano. En muchos casos hay algunas divinidades que sí tienen su propio culto mistérico, como puede ser Dionisos o el culto de Demeter y Perséfone, los misterios eleusinos. Pero en cualquier caso son divinidades que vienen de Frigia o que vienen de Egipto o que vienen de Siria, como veremos a continuación. Eh, Estos cultos también se construyen a partir del mito de un dios que muere o sufre y luego revive, o que lleva a cabo un acto heroico, como es el caso de Mitra, que Mitra no muere en ningún caso. También tienen un simbolismo de carácter agrario y un carácter cósmico. Veréis una iconografía muy relacionada con el mundo natural, hay vegetación, hay animales, también hay presencia de estrellas, de soles. Eh, Siempre hay un traspaso del plano terrestre al plano celestial. Por supuesto, hay silencio o ausencia de testimonio sobre la doctrina y los ritos. No se conoce, por eso se llama misterio. Hay una promesa de salvación, hay una promesa de un bien que se podrá conseguir a partir de ser iniciado en estos mitos, en estos cultos mistéricos. Hay una promesa de tener un mejor estado de vida o quizás después de la vida en presencia de o gracias a la divinidad mistérica. También existe una jerarquía muy marcada del ordo sacerdotal y, por supuesto, necesitan un templo dedicado en exclusiva a esta divinidad. Como nombraba anteriormente, tenemos los misterios eleusinos, que, bueno, en esta placa relivaria, en donde vemos el primer culto que habla sobre la muerte, sobre la regeneración, sobre los ciclos agrarios, con el rapto de Perséfone, y por lo tanto tiene que pasar 6 meses con Hades y 6 meses con su madre Demeter, y por lo tanto está aludiendo a ese cambio de ciclos, a esos ciclos continuos, agrarios, de la vida, la muerte, y siempre de la continuidad del tiempo, la continuidad temporal. Aquí pues algunos ejemplos de los cultos mistéricos, el de Isis, el de Cibeles y Atis, el de Júpiter Doliquenus, el de Hécate, el de Sabacios.
Pero bueno, hoy yo me voy a centrar en mi campo de especialidad, que son los misterios de Mitra. Los misterios de Mitra es un conjunto de creencias y de rituales que se habrían desarrollado alrededor del siglo I y que se extendió por todo el Imperio Romano a partir de este siglo I después de Cristo hasta el siglo IV más o menos. Em, ¿Cómo se extendió? Pues las primeras teorías entendían que gracias a las tropas que se pusieron en contacto con creencias eh, indopersas, en las que se basaba el culto a Mitra. Mitra es un dios indoeuropeo, también aparece en el Avesta indio, y en el que pues se nombra como divinidad solar. Es un dios que también aparece para garantizar los contratos, el dios de la amistad. Es un dios cercano. Y vemos también que aparecen todas las inscripciones dedicadas a él como Mitra invicto. Por lo tanto, este rasgo de un dios victorioso pues pudo haber atraído a las tropas sin ningún lugar a dudas. También pudo haber traído al imperio en sí, a los funcionarios imperiales, ya que hay muchísima evidencia de culto mitraico en la zona del Limes, en la zona fronteriza, donde había por supuesto un intercambio de aduanas. En Roma también hay un foco muy importante del culto mitraico. Hay algunas teorías que dicen que el culto donde primero muestra evidencia física es en Roma, es en la capital del imperio, a partir del año 90 después de Cristo. Y también se dan los primeros hallazgos en la zona del Limes germánico en esa misma fecha. Sin embargo, las fuentes antiguas nos hablan que el culto había penetrado en el Imperio Romano por unos piratas cilicios que habían sido capturados por Pompeyo en el siglo I antes de Cristo. O sea, estamos hablando una diferencia de 100 años, hasta que vemos evidencia material. Los seguidores de Mitra eran en su mayoría hombres, ya sean militares, senadores también, familias allegadas al poder, pero también libertos, comerciantes y esclavos. Tenemos que tener en cuenta que los cultos mistéricos también realizaban una serie de prácticas, tanto públicas como privadas, que estaban llenas de música, estaban llenas de colorido, de procesiones, de rituales, en los que el iniciado en este tipo de cultos podía participar y podía realizar una suerte de catarsis colectiva en donde se recreaba el nuevo aprendizaje que había adquirido y su nuevo estatus dentro de la sociedad. También tenemos que pensar que la religión romana, más allá de una religión de creencias y de piedad, es una religión de hechos, es una religión de rituales, es una religión de realizar algo y ser visto realizando algo. Entonces, ese algo, ese ritual, también era una forma de participar y de formar su propia identidad del iniciado. Por lo tanto, era una forma de participar en algo en el que por ahí no siempre tenía acceso, porque, por ejemplo, en los cultos oficiales solamente los ciudadanos tenían acceso a participar. En cambio, en este culto pues tenemos esclavos, tenemos libertos, tenemos una serie de colectivos a los que se les da un lugar en el que poder desarrollar su propia identidad. Los templos donde se encontraban los seguidores de Mitra reciben actualmente el nombre de Mitreo, pero sabemos que en la antigüedad no tenían este nombre, se referían a ello como speleum, cueva en latín, o aditon o aedes, términos griegos que aluden al templo, a un lugar sagrado. Sabemos que estos templos eran muy oscuros y esto lo sabemos gracias a las fuentes literarias antiguas, especialmente a los primeros padres de la Iglesia, en donde caracterizan estos templos como lugares cerrados, lugares oscuros, donde se realizan rituales horrendos, crueles, donde, bueno, evidentemente están dando una imagen muy negativa de los cultos paganos para que la gente se convierta al cristianismo. Pero bueno,
es verdad que se reunían a veces en templos semisubterráneos y con una bóveda de cañón para asimilar o para asemejar una cueva, la cueva primordial donde Mitra nace y donde Mitra realiza el sacrificio del toro que veremos a continuación. El templo en sí era un templo tripartito con una estructura que se repite en todos los mitreos, en todos los templos, con un pasillo central, bancos corridos flanqueando los muros laterales y en el muro testero se situaba el icono principal del culto. Este templo a veces era muy pequeño, podía albergar 10 personas y luego tenemos templos más grandes que pueden albergar hasta 25 o 30 personas. Por lo tanto, vemos que son comunidades bastante pequeñas. La disposición del templo también nos da a entender que los mayores rituales que se llevaban a cabo en este lugar era el banquete o compartir una comida entre todos, por eso tiene una forma de triclinio o de biclinio el templo, y también se realizaban procesiones por este pasillo central que vemos aquí. Eh, Se han encontrado mitreos en todo el imperio. Hay algunos que, como decía, son semisubterráneos, otros que están al nivel del suelo, otros que son de planta ex novo, están construidos solamente para funcionar como mitreos. Hay otros mitreos que han sido renovados o han sido reutilizados. Por ejemplo, el de las serpientes en Ostia Antica se cree que podría haber sido un templo dedicado a los lares, por eso esa profusión de serpientes. Hay muchas opciones, pero como digo, siempre se repite la misma disposición, el pasillo central y los bancos corridos. Aquí vemos también el mitreo de Felicísimo en Ostia Antica, en donde gracias a su pavimento podemos observar la escala jerárquica del mitreo, de la estructura del culto mistérico dedicado a Mitra. Este pavimento musivario pues está dividido en 7 paneles que a la vez resultan ser los 7 niveles de la escala jerárquica mitraica, los cuales también los conocemos gracias a unas epístolas, a una carta que envía San Jerónimo a la ETA, y sino también gracias a unos dipinti que se han conservado en otros templos, en donde vemos que cada jerarquía, cada escalón está protegido por una divinidad planetaria romana. El primer escalón es Corax y está protegido por Mercurio. El segundo es Ninfus y está protegido por Venus. El tercero es Miles y está protegido por Marte. Luego está Leo, protegido por Júpiter, Perses por Luna, Heliódromus por Sol y Pater por Saturno. Y como ven, en cada sector del mosaico pues está representado un atributo de la divinidad planetaria y luego también unos símbolos o unos elementos que se habrían utilizado en los rituales relacionados con cada jerarquía. El icono principal de los misterios de Mitra es lo que hoy llamamos tauroctonía, es el sacrificio de Mitra al toro. Se han conservado, se han hallado alrededor de 700 tauroctonías en todo el imperio, pero tengo que decir que 500 se conservan en Italia, por lo que vemos la profusión que tuvo el culto en la península itálica. Mitra siempre está representado como un dios joven, como un dios imberbe, de cabello rizado, muy relacionado con esta iconografía de las divinidades solares, de mejillas llenas, un dios joven. Está vestido a la oriental, es decir, con gorro frigio, con una túnica corta, con pantalones o anaxarides. Y en este caso, dado que se trata de un fresco que está conservado en el mitreo de Marino, cercano a Roma, pues vemos que su vestimenta es roja, es un dios relacionado con el sol, relacionado con el fuego, y en su capa, en el interior de su capa, se reproduce la bóveda celeste. Está sometiendo al toro, lo está apuñalando en el cuello, y de esa sangre que está saliendo del cuello del toro van a beber un perro y una serpiente.
Y aunque en este fresco no se puede observar de forma óptima, luego lo veréis en otras representaciones en donde hay un escorpión que se aloja en los genitales del toro. Flanqueando esta imagen que vemos que está teniendo lugar en una cueva primigenia, como lo vemos aquí, pues flanqueando esta imagen vemos a dos personajes muy similares, vestidos a Mitra, que son los compañeros de Mitra o los asistentes, que son Cautes, que se encuentra a la izquierda en este caso, vistiendo ropajes rojos y amarillos con la antorcha ascendente, y tenemos a Cautópates con la antorcha descendente y en una suerte de atuendo más lúgubre, ¿no? Con la túnica azulada. En las esquinas superiores vemos los bustos de Sol y de Luna e incluso vemos aquí un cuervo que parece estar transmitiéndole un mensaje a Mitra de Sol. ¿Qué significa exactamente esta escena? Pues no lo sabemos, porque es posible que el verdadero mensaje que se obtuviera de esta escena podría ser entendido a través de todas esas enseñanzas que uno iría adquiriendo al pasar por esta jerarquía, al pasar por esta sucesión de grados mitraicos. Como decía, Mitra es un dios joven, es una divinidad solar e incluso en algunas ocasiones aparece con la testa dorada, cubierta de pan de oro, como en el caso que vemos en la primera fotografía. Y si no es el caso, sí es verdad que aparece con la corona radiada. Entonces, muchas veces parece que se intercambian los atributos iconográficos con Dios y con Sol. La iconografía de Mitra, generalmente se puede observar que el prototipo que más extendido está en Italia y en las capitales provinciales del imperio es la estatuaria, es lo que se prefiere. En cambio, en otras poblaciones y en el resto del imperio vemos que hay una predilección por el prototipo relivario. Y por supuesto que es en Italia donde se encuentran los frescos mejor conservados dedicados a Mitra. La apariencia física del dios, pues más allá de la iconografía, la tenemos también gracias a un pergamino, el llamado pergamino mágico, que se conserva en Francia, una suerte de recetario de época antigua, bueno, es bastante reciente, siglo IV, siglo V se cree, egipcio, en donde aparece también una descripción de Mitra en la que se lo describe como joven dios, delicioso en formas, con mechones fogosos, vistiendo una túnica blanca y un manto escarlata, sosteniendo una brillante corona. Entonces otra vez vemos esta forma de joven de cabellos dorados, con pantalones, o sea, se corresponde perfectamente a la evidencia física, a la cultura material de la que disponemos hoy. Las primeras teorías que estudiaron este tipo de representaciones corresponden a Franz Cumont y a Martin Vermasseren. Los dos son considerados los dos padres de la disciplina que estudia los cultos mistéricos, no solamente el de Mitra. Y ellos pues lo asociaron con este Mitra que procede de la Vesta, con la mitología persa. Sin embargo, es verdad que este personaje, que Mitra, aparece en estos cultos, pero nunca es una divinidad protagonista, no es una divinidad mistérica, es una divinidad secundaria. Entonces, claro, pues como que no termina de encajar muy bien este tipo de explicación para las representaciones que podemos ver en el Imperio Romano. Pero bueno, ellos siguen con que este culto mistérico se basa en la duplicidad entre el bien y el mal, entre Ahura Mazda y Ahriman, entre el sol y la oscuridad. Y bueno, pues básicamente lo toman como un dios específicamente militar, pero que también garantiza la regeneración de la naturaleza a partir de la muerte de este toro maligno, el cual está nutriendo a la vez la tierra y los animales, y cada animal pues también tiene cierta connotación negativa, dependiendo un poco con la mitología de la Vesta. Entonces, bueno,
toda esta información y todas estas teorías sobre el origen del culto a Mitra, pues todavía hoy existe otra rama de los estudios mitraicos que se dedican a eh, pues evaluar cierta continuidad de estas teorías también llamadas iranias o orientales, e intentan seguir como una cadena eslabón por eslabón hasta ver la conformación de los misterios en Roma. Sin embargo, yo creo que lo que ha ocurrido es que se ha tomado este personaje invicto, este personaje de un fuerte simbolismo solar, y se lo ha convertido en un dios romano, militarizado, triunfante, que garantiza el bienestar de los militares y de todos aquellos que lo siguen. Y veremos a continuación cómo no es tan estructurado en cuanto a la regeneración de los ciclos agrícolas, pero que también tiene otra lectura. Según el filósofo neoplatónico Porfirio, en una de sus obras, él habla sobre el culto mitraico, ya que al parecer la doctrina, que como digo, no se ha conservado y por lo tanto son todas elucubraciones, pues tendría un fuerte componente neoplatónico. También se habla de el ascenso y el descenso de las almas a través de los portales que abriría Mitra o Cautes y Cautópates, que estarían relacionados con los polos del norte, del sur, del frío, del calor, la encarnación de las almas, el ascenso de las almas y el viaje de las almas a través de las estrellas y de los cuerpos celestiales, y entonces dice que a Mitra se le asignó como apropiada la sede de las equinocciales. Por eso lleva la daga de Ares, signo zodiacal del carnero, y anda sobre un toro, aunque también es propio de Afrodita el toro. Entonces da una serie de pistas en los que nos está hablando de un Mitra celestial, nos está hablando de un Mitra que se ve en el cielo, entre las constelaciones. Entonces, un poco basadas en estas premisas, pues se ha desarrollado toda una lectura, una serie de lecturas en donde ellos observan la tauroctonía como una transposición gráfica de las constelaciones que se vieron en el cielo en un determinado momento histórico. Entonces, en este caso este sería el ecuador celestial, que el ecuador celestial es la línea del horizonte que intercede con el plano que se puede observar en el cielo. Y entonces, en este caso, cuando la constelación de Tauro está debajo de este ecuador celestial, se da como la muerte del toro. Entonces, la muerte del toro junto a otras constelaciones que aparecen en la tauroctonía, pero también está la otra pregunta, que bueno, si cada animal que hemos visto representa una constelación, ¿qué constelación está representando Mitra? Y ahí es cuando hay también una variedad de teorías que nos hacen pensar que quizá no sea una transposición tan clara de constelaciones a una unidad gráfica. Entonces, algunos intentan especular que se trataría de la constelación de Auriga porque está directamente sobre Tauro. Otros creen que es Perseo por la forma en la que está vestido el dios, es un dios oriental, entonces estaría bien en consonancia con la iconografía del dios. Otros creen que es Orión, que se trataría del gigante que está matando al toro, pero como vemos en este caso está por debajo del ecuador celestial. Y otros creen que en realidad se trataría de Leo, especialmente de cuando el Sol en su trayecto pues está, digamos, en lo que llamaban en arqueoastronomía en la casa de Leo, pasando por la constelación de Leo, que resulta ser cuando más calor hace, es el verano cenital. Por lo tanto, ese dios fulgurante, ese dios solar, pues tendría sentido que estuviera representado por ese momento específico. Esto es lo que se han denominado las teorías astrales, que como vemos ya Porfirio lo dejaba caer un poco en su texto, y ya en el siglo XIX, pues Stark habla de una posible relación entre constelaciones y figuras que conforman la iconografía de la tauroctonía.
Ya en los años 70, cuando empieza a haber una renovación de todos los estudios dedicados a los misterios de Mitra, cuando se empiezan a celebrar los primeros congresos, pues vemos ya que hay otras lecturas, ¿no? Y Rutgers, aunque él dice que desconocía las teorías de Stark, pues básicamente dice más o menos lo mismo, que Mitra pues es la divinidad solar y que el toro sería una representación de la luna, que claro, vemos aquí el cuerpo del toro que está semejando el creciente lunar. Entonces, esta lucha entre el sol y la luna, un eclipse, un determinado evento astronómico, pues sería una posible teoría, una posible interpretación. Otros creen que en realidad se trataría del último día de invierno, ese solsticio, y de esa forma en la que Mitra, al ser parte del equinoccio, pues estaría como moviendo un poco los astros, sería un Mitra cosmócrator. Entonces aquí vemos otra vez esa forma en la que Mitra pasa de ser un ente básico que está regenerando la naturaleza en la Tierra a ser alguien que está manejando y controlando los ciclos cósmicos. Pausani pues también retoma el mito sumerio de Leo en el punto más álgico, que se trataría de la representación de Mitra. Y bueno, y luego hay otra serie de autores como Spidel, que supone que sería Orión, Sandelin, que supone que sería Auriga, Lancy, que supone que sería Perses, por esta iconografía que veremos a continuación. Quiero que os quedéis con el gesto de Mitra sosteniendo la cara del toro, pero apartando el rostro hacia el otro lado. Beck, los escritos de Beck son sumamente interesantes y sugerentes porque él explica perfectamente y justifica perfectamente por qué Mitra sería Sol cuando pasa por la constelación de Leo. Y también tenemos otras teorías, como la de María Weiss, en la que supone que Mitra sería una suerte de sol nocturno, porque veremos que también aparece mucho sol, aparece mucho Apolo, divinidades solares Helios. Entonces, esta correspondencia entre divinidades solares pues podría ser entendida como Mitra, parte del sol eclipsado con ese toro luna, y así se conformaría el ciclo de las 24 horas. Estas teorías renovadoras que también están en paralelo con todas estas teorías astrales, pues también debo mencionar a Turkhan, que él se basa específicamente en las corrientes filosóficas y cómo dice que en realidad el neoplatonismo se está valiendo del mitraísmo para explicar su filosofía, mientras que hay otros que dicen lo contrario, que en realidad el mitraísmo se está valiendo del neoplatonismo. Bueno, hay para todos los gustos. Richard Gordon, los escritos suyos son también muy sugerentes porque explica cómo, si bien es una iconografía un tanto extraña a la que tenemos acostumbrados del panteón grecorromano, el repertorio visual mitraico está totalmente enraizado en la iconografía grecorromana. No hay nada, no hay ningún tipo de iconografía oriental de momento, de lo que disponemos de la cultura material. Entonces, bueno, también es muy, muy interesante ver la continuidad de la iconografía. Merkelbach basa sus escritos específicamente en lo arqueológico, en lo puramente científico y en lo que se dispone. Y Manfred Klaus también retoma esta forma de ver el culto desde lo estrictamente arqueológico, sin entrometerse tanto en las teorías astrales o en las corrientes filosóficas. Para rastrear el origen de esta iconografía, pues habría que trasladarse un poco al siglo I antes de Cristo, al reino de Comagene, en donde vemos esta escultura. Bueno, se trata de un santuario real dedicado a Antíoco I en el siglo I antes de Cristo, donde aparece Mitra, Helios, Apolo, Mercurio, bueno, Mercurio no, Hermes, perdón, y en el que ya vemos que Mitra aparece con gorro frigio, aparece con un nimbo, aparece con una corona radiada, por lo tanto estamos ante una representación eminentemente solar. ¿Es este el Mitra oriental? ¿Es este el primer Mitra occidental? En este caso no tenemos
una tauroctonía. En este caso tenemos la dexiosis, se están dando la mano. Entonces es un símbolo, es una representación, es un gesto de amistad, es un gesto de contrato contraído, que como decía, Mitra era garante de los contratos y de las amistades. Entonces, esta representación nos sirve un poco de puente. Pero en realidad, si queremos rastrear el origen de la tauroctonía, tendríamos que, pues, basarnos en modelos anteriores, por ejemplo, en los sellos mesopotámicos, en donde se ve el león devorando al toro y en donde también observamos esta concordancia entre las constelaciones de Tauro y de Leo. Tauro está bajando del horizonte, Leo es la nueva constelación, el nuevo signo zodíaco que se abalanza sobre el anterior. Y luego la postura de someter al toro, de someter a la bestia, pues la vemos en los héroes, por ejemplo en Hércules con la cierva de Cerinia o en las niques sacrificantes que ya está presente, por ejemplo en el arco de Trajano en el siglo II después de Cristo. Y vemos que es exactamente el mismo gesto de hincar la rodilla en el lomo del toro, con la otra pierna sostener la pata trasera del animal y sujetar por las fauces al bóvido. Como decía, esta iconografía de apartar la cara del toro, pues recuerda mucho a la iconografía de Perseo. Perseo, al dar muerte a Gorgona, pues lo que hace es sujetar con una mano la testa y con la otra cortar por la línea del cuello. Entonces, para no quedar petrificado por la mirada de Gorgona o Medusa, pues lo que hace es voltear la cara y evitar el contacto visual, que es exactamente lo que aparece en el caso de Mitra. Con respecto a Cautes y Cautópates, pues también tenemos aquí un posible origen de estas representaciones con los dioscuros, con Castor y Pólux, con estos hermanos que compartían la inmortalidad. Cuando uno estaba en el Olimpo con los dioses, el otro estaba en el Hades y luego intercambiaban los puestos para poder seguir los dos estando unidos y en las mismas condiciones. Y como decía, era muy curioso también pues la representación de Cautes con la antorcha en alto, vestido en colores claros, y Cautópates con la antorcha en forma descendente y en colores más fríos, más oscuros. Esto también nos da la lectura de Cautes, dios de la mañana, dios de los primeros rayos solares, Mitra, dios cenital, dios del mediodía, cuando el sol está más fuerte, y Cautópates, dios de la tarde, dios de la penumbra, cuando el sol está bajando. Y ya no solamente de estos momentos del día, sino también Cautes, dios del nacimiento, Mitra, dios de la victoria y de la vida plena, Cautópates, dios de la muerte, y así pues asociado a los distintos también ciclos agrícolas y con los distintos ciclos vitales y cósmicos. Bueno, pues como decía, hay 700 representaciones de tauroctonías, no os voy a mostrar todas, pero para que tengáis una idea de los distintos prototipos que se han conservado. Este Mitra se encontró en el Palatino, pero ahora no está expuesto, está en depósito en el Museo Británico, lo cual es una pena porque es una de las esculturas más maravillosas que se han conservado y que se han conservado bien. Otra vez vemos el Mitra, un joven dios, con esa clámide al vuelo representando la bóveda celestial. Esta pequeña tauroctonía de San Estefano en Rotondo, en donde es un pequeño altar que debe ser un A5, el formato A5, la medida que tiene, pero vemos este interés por la policromía y este interés de querer plasmar a Mitra de color rojo, está completamente rojo, con los rizos rubios, y bueno, vemos cómo se ha querido sobresaltar, cómo se ha querido resaltar esos colores que están omnipresentes en la iconografía mitraica. Los relieves mitraicos, como dije, también aparecen en todo el imperio. En este caso se encontró en el Circo Máximo
ya que los mitreos muchas veces estaban adosados o se reconstruían en un edificio preexistente, y este fue el caso del mitreo que se halló en el Circo Máximo, que es uno de los más grandes que se conservan, y en el que vemos a Mitra, pues también con este gesto en el que voltea la cara, y vemos aquí cómo el rabo del toro se ha convertido en una espiga de trigo. Otra vez este sentido de la fertilidad, este sentido de la renovación de la vida, de la renovación de la naturaleza. Otra vez vemos aquí a Cautes y a Cautópates, a Luna, a Sol, y vemos aquí un personaje que lo describiremos a continuación. Y aquí, como hacía alusión al principio, vemos al escorpión, aquí también en los genitales del toro, que es muy extraño porque hay algunas teorías que dicen que en realidad el escorpión no está matando al toro porque no le está clavando el aguijón, sino que está con las pinzas. Pero bueno, en cualquier caso, el toro no debe estar pasándolo demasiado bien. En esta tauroctonía de Londres, en la de Walbrook, pues vemos que esta tauroctonía, este sacrificio del toro, está ocurriendo dentro de la rueda zodiacal. Y abajo tiene los representación de los vientos, y en las enjutas superiores tenemos el carro de Sol y la viga de Luna. Por lo tanto, otra vez está aquí dándonos una intención clara de dar una alusión, una referencia al paso del tiempo, al cosmos, a los astros, a las estaciones, al ciclo de la vida. Otra, por así decirlo, teoría sobre la configuración gráfica de la tauroctonía, y esta es bastante reciente, de 2013, consiste en decir que la tauroctonía está despiezada, digamos, de la misma forma que los amuletos contra el mal de ojo. Entonces, pues se cree que, por ejemplo, en este caso, el toro estaría ocupando el lugar del ojo, y tendríamos también el escorpión, la serpiente, el perro y todas las cosas negativas, incluido una suerte de ser deforme y tifálico, pues que estarían pues dañando al ojo y realizando esta suerte de magia. Pero bueno, como digo, es una teoría bastante reciente que hasta el momento no ha tenido mucho predicamento. Más allá de las tauroctonías sencillas, como acabo de mostrar, existen también las que se denominan compuestas o paneladas. Y este nombre viene de la sucesión de paneles que enmarcan el sacrificio del toro. Y vemos que hay registros superiores, inferiores, paneles laterales, llenos de distintos eventos y divinidades y detalles que harían alusión a los mitos de Mitra, que evidentemente no conocemos porque se ha perdido, pero que algunos autores intentan intuir a partir de la representación gráfica. En cualquier caso, siempre tenemos aquí Sol con su carro, Luna con la viga. Muchas veces aparecen los dioses de la jerarquía mitraica, estos dioses planetarios, son los dioses olímpicos al fin y al cabo, pues suelen aparecer también en la tauroctonía. Hay también otras divinidades secundarias que veremos a continuación. En este caso vemos, creo que a bastante buen tamaño, pues aquí vemos a Mitra lanzando flechas, Mitra aparece de un árbol, luego pues aquí también una relación con Atlas, si se quiere, sosteniendo el mundo. Hay también distintos sacrificios en torno a altares. Bueno, pues hay mucho para intentar inferir los mitos que habrían aprendido los iniciados en este culto. Bueno, aquí pues también muchísimas representaciones. Aquí incluso también aparece la parte de la rueda zodiacal. Y como vemos, en la zona del limes se da una estructura muy específica. En el anterior era el limes germánico, con esta acumulación de paneles, con esta acumulación de mitos, que tampoco es muy fácil
seguir de forma casi cronológica, de saber qué pasa antes en la vida de Mitra, porque el orden siempre se altera, nunca se sigue el mismo orden. Entonces, es muy difícil crear un canon acerca de las representaciones de los mitos relacionados con Mitra. Pero aquí, por ejemplo, en las provincias danubianas, sí es verdad que se representan los mitos, especialmente el último registro, siempre aparece una suerte de ser que está relacionado con la representación de océano, en el que se ve un dios ya maduro con una serpiente marina enroscada en su cuerpo y con una mano en la que está intentando asemejar la forma de pinza de una langosta o de un crustáceo. Una de las posibles interpretaciones que hay sobre estos paneles secundarios que tenemos sería el robo del toro. Pues aparecen bastantes monumentos, especialmente en el Limes Germánico, aunque también aparece en Roma, y vemos pues que en el primer registro está el toro pastando, llega Mitra, se lo coloca a los hombros como si fuera el moscóforo, como Hermes cuando se coloca las ovejas o el carnero. Luego vemos como que el toro pues no está muy de acuerdo con esto y lanza a Mitra por el aire casi, pero Mitra termina capturándolo y lo arrastra. Es muy impactante, sobre todo la escultura esta de Poetovio, en la que Mitra termina arrastrando el toro hasta la cueva donde le da muerte. En relación con este robo del toro, pues también tendríamos el ciclo de Mitra-Sol, en donde vemos pues que hay un momento de pelea casi entre Mitra y Sol, que lo vemos aquí arrodillado, o Sol como Helios, en este caso, el dios desnudo con el nimbo, y vemos a Mitra con la maza en una iconografía de héroes a punto de asestar el golpe mortal a sus enemigos, que se ve también mucho en la iconografía egipcia, la de los faraones con los prisioneros. Y luego se ve también una, como una amistad otra vez entre Sol y Mitra, y no sabemos muy bien por qué se han enemistado y por qué luego se vuelven a amigar. Es posible que el robo del toro esté asociado al ganado divino que tenía Apolo, Helios, y que pues Mitra decide pues darle caza o atrapar a uno sin el consentimiento de Helios, por lo tanto provoca un enfado entre ambos que se resolverá pues con o con otra dexiosis, con otro darse la mano, o con realizar una libación o un sacrificio frente al altar. Hay otras tauroctonías que se denominan dobles o reversibles, y es porque en uno de los frentes representan el sacrificio del toro por parte del Mitra, y en el otro lado pues aparece Mitra junto a Sol, eh, celebrando una comida, celebrando la comida sagrada o el ágape. Este momento sería, digamos, la conclusión de ese conflicto de robo de ganado, pelea entre Mitra y Sol, luego se vuelven a amigar y todo esto se sella con una comida sagrada entre las dos divinidades. Vemos aquí que Mitra pues aparece en una suerte de mesa que está cubierta con la piel del toro aquí, junto a Sol, que está representado siguiendo la iconografía de Apolo o de Helios. Es muy curioso cómo en esta imagen Luna aparece con el rostro volteado, como si no pudiera, si no le estuviera permitido ver a los dioses solares. Y vemos a Cautes y Cautópates de coperos ayudando en este banquete realizado para estos dioses. Hay varias representaciones de la comida sagrada. Es muy curiosa esta también de Germania, en donde vemos otra vez la piel del toro. Aquí está la testa del toro con la cornamenta, pero es que incluso han reutilizado las patas del toro para hacer una mesa. Aquí otra vez vemos la iconografía de Sol como Apolo, desnudo, pero Mitra sigue conservando su vestimenta oriental, su vestimenta frigia.
En la otra de Neuenheim, en la de Germania, también vemos que aquí directamente el toro es la propia mesa en donde están celebrando la comida y vemos a cautes y cautópates que están trayendo una suerte de viandas o de panes para la celebración del ágape. Y en esta representación de Dalmacia, pues vemos como algunos de los asistentes que están yendo a celebrar la comida entre Sol y Helios, que tiene una factura bastante rudimentaria esta representación, pero es muy interesante porque vemos que algunos de ellos están llevando máscaras. En este caso, la máscara de un león y aquí la máscara de un pájaro, parece ser. Entonces, gracias a estas representaciones y a muchas otras, como de Dura Europos, por ejemplo, pues sabemos que algunos de los ritos que se realizaban dentro del Mitreo era pues vestir o ponerse la máscara dependiendo del grado que se detentara. Entonces, los iniciados en el grado de Corvus, que es cuervo, pues habrían utilizado una máscara de este ave. Y los iniciados en el rango de Leo, pues igual habrían llevado una máscara de león. Incluso algunas fuentes antiguas de estos de los padres de la iglesia, pues dicen como para atemorizar a la gente, decían que dentro de los mitreos se celebraban unos ritos muy terribles en donde no se hablaba ni se cantaba, sino que se emitían sonidos como el de los cuervos y el rugir de los leones, ¿no? Nos está dando ahí un panorama terrorífico, bestial, en donde, bueno, pues quizás era simplemente una forma de exteriorizar la jerarquía que detentaba cada iniciado. Otro modelo iconográfico que tenemos, otra representación iconográfica que tenemos de Mitra es el mito de su nacimiento. Pues Mitra habría nacido de una roca primordial. Esta roca primordial a veces también es una montaña o es la cueva. Estamos siempre asociados mucho a la tierra en sí. Entonces vemos que Mitra nace desnudo. Aquí no aparece vestido a la oriental, pero sí es verdad que lleva el gorro frigio siempre y siempre sostiene un puñal y una antorcha. Vemos, por ejemplo, en el caso de Carnuntum, que una serpiente se enrosca en su cuerpo y él aparece también creciendo como parte de no solamente de una roca, sino también de un árbol. Vemos aquí esta relación de la serpiente como un animal tónico, pero sabemos también que tiene una contrapartida celestial en las constelaciones. Bueno, pues este árbol que se enraiza en la roca, pero que llega hasta el cielo, vemos otra vez esta transposición del plano terrenal al plano celestial. Algunas de las fuentes que tenemos nos hablan de una nube cubrió la tierra, envolvió una roca y él se originó allí, o directamente él nació de la roca Mitra. Por lo tanto, sí que hay una concordancia entre los poquísimos testimonios escritos que tenemos y la iconografía. Aquí hay otros ejemplos. Vemos en este caso la roca, que es casi un bloque tallado, mínimamente desbastado de Mitra, y aquí ya un poco más complejo, en el que Mitra parece que está siendo ayudado a nacer por cautes y cautópates, y encima de ellos aparece como Saturno soñando todo este nacer y esta nueva época a la que dará nacimiento Mitra. Más allá de Mitra y de, bueno, pues una suerte de catálogo iconográfico, digamos, que hemos visto hasta ahora, pues también Mitra a veces aparece, pues como habíamos visto, lanzando el arco y flecha o realizando lo que se llama el milagro de agua, que lanza una flecha en una roca y empieza a caer un poco de agua y se ve a los dadóforos o a cautes y cautópates pues sosteniendo las manos en forma de cuenco para poder beber de esa agua. Vemos también a Mitra organizando una cacería o al mando de una cacería. Pero bueno, aparecen otras divinidades también en contexto mitraico que creo que puede ser muy interesante, como es el caso del leontocéfalo. El leontocéfalo, ¿qué sabemos de esta escultura? Pues, o de este modelo iconográfico. Pues
Poco, sabemos muy poco. Hay atestiguadas unas alrededor de 30 imágenes en donde vemos una figura masculina, a veces aparece desnuda, a veces aparece solamente con el torso desnudo, con la testa leonina, con unas fauces generalmente entreabiertas y una figura alada también. Siempre está sosteniendo algún atributo, sea la llave, los rayos de Júpiter, un flagelo, una antorcha. Y algunos investigadores sostienen que el nombre de esta figura sería Arimán, que es una divinidad maligna en el Avesta y que estaría relacionada también con el grado de Leo, que era uno de los grados más importantes. Como hemos visto, esta escala mitraica, pues el primer grado era el del Corvus, pero el grado de Leo sería como también el grado más bajo de los superiores, ¿no? Luego estaría Perses, Heliódromo y Pater. Entonces, bueno, el leontocéfalo sería una suerte de grado intermedio entre los grados bajos y los superiores. También aparecería como relacionado con el fuego y por lo tanto con Mitra y relacionado con el Saturno frugífer, el Saturno fértil, el Saturno que concede la regeneración, pero también con el paso del tiempo, eh, casi eterno, por así decirlo, que no de los ciclos cósmicos, sino simplemente como el tiempo en eternidad como tal. Entonces, bueno, aparece también con una serpiente enroscada en torno a su cuerpo. Esta serpiente se cree también que podría ser el ciclo solar alrededor de esta constelación, de la constelación de Leo. Otros creen que podría ser una síntesis de la rueda zodiacal. En cualquier caso, pues son estos algunos de los ejemplos que se han conservado. Otros, por ejemplo, tienen la parte anterior de la testa horadada y sabemos que habrían colocado algún foco de luz, una antorcha, una lucerna, para asemejar que la escultura estaba emitiendo fuego por la boca. Entonces debió de ser una divinidad, un genio, un daimon, como lo querramos llamar, muy importante dentro del culto, pero su papel en sí lo desconocemos. Junto a la figura del leontocéfalo, pues en algunos yacimientos se encontró la del antropocéfalo. En este caso es una figura muy similar, pues en este caso evidentemente con la testa de un joven imberbe, donde otra vez vemos esa serpiente que se enrosca en torno al cuerpo. Y bueno, pues de este es verdad que no contamos con muchas representaciones, pero por ejemplo en el caso de Mérida es verdad que es muy curioso porque aparece el leontocéfalo junto al antropocéfalo, por lo tanto estamos hablando de dos divinidades distintas. Quizás este estaría más relacionado con Aion, sí, con la regeneración de los ciclos temporales, pero por ejemplo también es un claro proceso sincrético junto a Osiris. Bueno, pues también es una figura relacionada con los cultos órficos, como en este caso, como en el caso de Módena, donde se ve el antropocéfalo naciendo del huevo primigenio y en lugar de pies humanos, pues tiene pies como las de las cabras. Entonces, bueno, pues también tenemos aquí la rueda zodiacal. Se trata de una divinidad temporal, pero tampoco podemos aprender exactamente el significado último de esta representación. Aparece muchas veces océano, el agua, como un elemento principal para la creación. En Mitra aparece mucho una divinidad pues que sigue la iconografía de las divinidades fluviales. Muchas veces también aparece como una representación de océano Saturno, en donde aparece con la cabeza velada. Se trata de divinidades muy antiguas que están garantizando la regeneración y están garantizando la continuidad de la vida. El dios
olímpico que más se haya representado en contexto mistérico en Mitra es Mercurio. Quizás sea porque es el primer dios, es el primer protector del grado de Corvus. Entonces, bueno, pues también es posible que haya como cierta semejanza entre los mitos de Mercurio y de Mitra, pero bueno, sí es verdad que es el que mayormente se haya representado. Y bueno, aquí pues así básicamente muy breve el caso de Hispania. Como decía, tenemos el yacimiento riquísimo de Mérida, tenemos este fragmento de banquete y posiblemente aquí también de tauroctonía que se halló en Portugal, en Troya. Tenemos las tauroctonías de la Bética. Y bueno, pues para terminar, pues os dejo con el complejo que se encontró en Mérida y en donde gracias a las investigaciones que yo realicé con mi tesis, pues han decidido reorganizar la sala de cultos orientales siguiendo un poco mis ideas. Entonces, bueno, pues en cada escultura que no estaba identificada o que no estaba reconocida como parte del repertorio iconográfico mitraico, pues yo le asigné una función y le asigné una divinidad planetaria de la jerarquía mitraica y la conformación así del programa general del mitreo emeritense. Entonces, como conclusiones de la tauroctonía, podemos decir que se tratan de una representación de fuerzas tónicas, de Mitra como creador, pero también de fuerzas cósmicas, de Mitra como cosmócrator. La muerte y la salvación de las almas podría entenderse como Mitra derrotando la muerte por su epíteto de invicto, pero sí es verdad que en cuanto a la iconografía no lo tenemos muy claro. Hay una ausencia de evolución iconográfica, es el sacrificio del toro y el dios está realizando el rito él mismo. Por lo tanto, el que está generando el ritual y el que está realizando esta muerte del toro, pues es el propio Dios. Por lo tanto, no se está garantizando nadie o a un tercero. Es básicamente el Dios el que lo está haciendo todo. La importancia de la policromía, como hemos visto. Y bueno, pues los centros de producción más importantes que se han dado en Roma, en el Limes y en las provincias danubianas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, yo encantada de responderla. Muchísimas gracias, Claudina. Yo creo que lo mejor